Sigue disfrutando de Crunchy TV, el canal del siglo. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Cron TV no se hace responsable de los mismos. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Iniciamos Informaciones de Nivel con José Jaques, un compendio de los temas de actualidad local, nacional e internacional. Informaciones de Nivel. Buenos días, República Dominicana. Buenos días, Santiago. Informaciones de Nivel. Hoy es miércoles 15 de abril 2026. Gracias por estar con nosotros en esta edición. En esta mañana que nos regala el Señor, su palabra nos dice: pero yo, Señor, en ti confío y digo, tú eres mi Dios, mi vida entera está en tus manos. Líbrame de mis enemigos y perseguidores, que irradie tu faz sobre tu siervo, por tu gran amor, sálvame. Salmo 31, versículos del 14 al 16. Amado Padre que estás en el cielo, nos volvemos a ti. Escucha nuestro anhelo, escucha nuestras esperanzas, escucha nuestra fe. Nuestro futuro descansa en tus manos. Libera a cada corazón del desaliento y la tristeza, de muchos males que hay en el mundo. Libéranos de las cosas terrenales, que seamos libres, pero unidos en espíritu contigo, oh Dios. Ayúdanos en nuestro peregrinaje hacia la eternidad. Mientras caminamos contigo, llénanos de esperanza en que todo el mundo verás la luz, porque solo en ella podemos encontrar plenitud de vida. Protégenos y bendícenos por medio de tu Espíritu. Amén. El Instituto Dominicano de Meteorología informa que este miércoles, desde tempranas horas matutinas, se pronostica que los efectos del viento, en combinación con una vaguada en varios niveles de la troposfera, generen lluvias débiles a moderadas hacia poblados cercanos a la costa atlántica. En horas de la tarde, las precipitaciones serán de aguaceros moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre la Altagracia, La Romana, El Ceibo, Atomayor, Monteplata, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, Monseñor Noel, La Vega, Santiago, San José de Ocoa, Peravia, Azua, Independencia, Pedernales, Bauruco, San Cristóbal y Gran Santo Domingo. Estas precipitaciones se extenderán hacia horas de la noche. El Centro de Pronóstico de Indomé mantiene los niveles de aviso y alerta en las siguientes provincias. En alerta, San Pedro de Macorís, La Altagracia, La Romana, Duarte, Independencia, Dajabón, Bauruco, Elías Piña y San Juan. Y en aviso, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Montecristi, San José de Ocoa, Monteplata, María Trinidad Sánchez, El Ceibo, San Cristóbal, Samaná, Atomayor, Gran Santo Domingo, Valverde, Puerto Plata, Monseñor Noel, Espaillat, Hermanas Mirabal y Sánchez Ramírez. En el día de hoy, miércoles, en el Distrito Nacional, incrementos nubosos con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. Santo Domingo Norte, incrementos nubosos con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento.
Santo Domingo Este, incrementos nubosos con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. Y Santo Domingo Oeste, incrementos nubosos con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. En provincias, Santiago, nublado con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Y Puerto Plata, nublado con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Son las principales informaciones sobre las condiciones del tiempo que coloca en su portal el Instituto Dominicano de Meteorología. Presentamos la portada del Listín Diario en este día, periódico Listín Diario. Villa Montellano queda entre el lodo y la pérdida. Experto sugiere crear drenaje con mayor capacidad para Gran Santo Domingo. Bueno, y para muchos lugares donde la cantidad de lluvia es mayor, hay que ampliar la capacidad de los drenajes. El CONEP sugiere reorientación del gasto, subsidio focalizado y menos burocracia. Procuradora General propone un pacto de Estado para enfrentar la violencia en el país. Honras fúnebres a Carlos Batista Matos, despedido en funeraria Blandino entre lágrimas y flores blancas. En Los Platanitos viven en zozobra por las inundaciones. Aerodón anuncia rehabilitación de pista principal del Aeropuerto Internacional Las Américas con inversión superior a $20 millones. Drones del ejército localizan haitianos indocumentados. Aquí no habrá Serie del Caribe sin nuevo estadio, advierte Vitelio Mejía. Proponen auditoría y evaluación de casos de angioplastia. Listín Diario y la UAS ponen foco en el crimen y la violencia. Choque entre el Papa y Trump termina meses de tensión. Guerra en Irán ya empezó a afectar la economía mundial. El sistema ABS en duda para usarse en Lidón en torneo venidero. Anuncian subasta pública de bienes decomisados a ciudadanos por cometer delitos graves. Peruanos esperan el final de unos comicios ajustados. 8 muertos, incluido un niño de 3 años, en un ataque israelí en Gaza. Vamos a ver qué más. YouTube desactivará anuncios durante los directos cuando la interacción esté en punto máximo. Encarcelan a un hombre en primera condena por relaciones entre personas del mismo sexo en Senegal. El gobierno se reunirá con Leonel la tarde del miércoles en Funglode. Carlos Peña se querella contra socios de empresa. Framber Valdés lanza 7 buenas entradas ante Kansas City. Rey Guevara no comparte propuesta del presidente del Constitucional sobre reforma a la Constitución. Abinader está presionando para que Puerto Plata vuelva a la normalidad. Selma Morales, reconocida actriz cubana, fallece a los 70 años. Ministerio Público solicita 20 años de prisión para ex empleado penitenciario enjuiciado por estafa. Poder Ejecutivo autoriza extradición de 4 dominicanos a Estados Unidos y Puerto Rico. Otros titulares en el periódico Listín Diario en este día. Ginecóloga llama a no normalizar el dolor menstrual intenso porque puede ser signo de endometriosis. ¿Qué es una microrráfaga? El fenómeno que afectó Gascue con vientos superiores a 100 kilómetros por hora. Es fácil. Después de los 60, más años de vida, pero bajo amenaza de enfermedades crónicas y respiratorias.
Bueno, esa es otra etapa después de los 60, hay que estar consciente. Condenan a Elizabeth Silverio a 5 años de prisión por ejercer medicina ilegal. Medina está equivocado, responde Lobatón ante crítica del expresidente. ¿Por qué la mayor cantidad de lluvia fuerte se ha producido en la tarde? Esos son los titulares en el Listín Diario. Enfocamos el periódico El Caribe. Hoy es miércoles 15. El gobierno activa bonos de emergencia a familias por lluvias. Creo que va a ser entre 7 y 10 mil pesos el bono. Yagalán arremete contra informe de participación ciudadana. 78 años formando soldados de la objetividad, el periódico El Caribe. El PRD tilda de cortina de humo, convocatoria a diálogo del gobierno. El presidente Abinader se reúne con la directiva del Colegio Médico Dominicano. Condenan a 5 años de prisión a Elizabeth Silverio. El gobierno continúa hoy ronda de visitas por la crisis global. El Partido Humanista Dominicano aprueba plan de afiliación nacional en encuentro celebrado en Jarabacoa. En mayo viene ola de aprobación de iniciativa de impacto, informa el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Fuerza de Tarea Conjunta fortalece seguridad de San Cristóbal con acciones firmes y coordinadas. Poder Ejecutivo autoriza extradición de 4 dominicanos reclamados por justicia de Estados Unidos y de Puerto Rico. La inteligencia artificial impulsa avances en diagnóstico y tratamiento de Parkinson. Energía solar podría generar presión en el sistema eléctrico. Aerodón adjudica a Ingeniería Estrella rehabilitación de la pista principal del aeropuerto Las Américas. Urgen donantes de sangre O negativo para cirugía cardíaca de José Pimentel. Leímos lo del cáncer colorectal ayer. La pregunta que aparece para la encuesta en el día de hoy: ¿considera usted que las rondas de diálogo del gobierno con la oposición ante la crisis actual generarán resultados positivos? Y la pregunta anterior, no tiene resultado tampoco, o sea, no aparecen en pantalla. ¿Considera usted que el diálogo entre el gobierno y la oposición para enfrentar la crisis actual no debería centrarse en intereses políticos? Bueno, es que todo es político, debería decir en intereses partidarios, porque toda la vida es política, aunque usted diga que no es político. En las noticias internacionales del periódico El Caribe, Estados Unidos levanta las sanciones al sistema de banca de Venezuela. Dios no está con los prepotentes, dice el Papa. Inicia nuevo juicio por muerte de Maradona. Maradona falleció en el 2021. Guerra en Irán ya empieza a golpear a la economía, dice el Fondo Monetario Internacional. 3 buques petroleros cruzan el estrecho de Hormuz el primer día de bloqueo estadounidense. Desbordamiento del río Magua sepulta plantaciones de arroz en Sabana de la Mar. No sé por qué aparecen internacionales. Congresista a Torres entrega $700,000 a Universidad Hostos en el Bronx. UBA considera alcalde de New York corre riesgo de generar largas y humillantes filas. Pasamos ahora a la portada del periódico Diario Libre. Depredadores cada vez más cerca de la niñez. Seducción de menores en el punto más alto en una década. En la Cruz Roja somos mucho más que sangre y ambulancia.
Ola de tiroteos y sicariato golpea la seguridad ciudadana. Figuras lamentan la partida del periodista Carlos Batista Matos y el vacío que deja en la televisión. ¿Qué ha pasado con el Sistema Nacional de Alertas? Silencio oficial sobre el cobro de la sanción por el apagón en el aeropuerto de las Américas. La guerra en Irán ya empieza a golpear la economía mundial, advierte el Fondo Monetario Internacional. En videos, Elizabeth Silverio dice: conmigo se quiere tapar lo que verdaderamente pasa en este país. Nadie quiere que lo sancionen por violar la ley. Siempre estamos justificándonos con otras cosas. Abinader promete intervención en los platanitos para poner fin a décadas de zozobra por inundaciones. Países rechazan a los hipopótamos de Pablo Escobar por una mutación genética. Ese es un caso de Colombia, que tiene unos 200 hipopótamos y hay unas mutaciones que ha observado un ministerio de ese país. Estas son las noticias en la portada de los diarios de circulación nacional. Hoy es miércoles 15 de abril 2026. Vamos a una pausa y en breve más informaciones de nivel. Este libro, Santiago, meca empresarial y epicentro de inversión, con sus 296 páginas, nos ofrece una estructura sui generis. La ciudad hoy, la ciudad mañana, la ciudad ayer. Nos muestra primero el futuro de Santiago en los próximos 15 años desde múltiples aristas y luego nos devuelve en un muy oportuno flashback al pasado de la ciudad para contarnos lo que fue desde la postrimería del siglo XIX y su arduo y persistente trabajo a lo largo de todo el siglo XX. Las zonas francas ya han demostrado una y otra vez cómo las marcas líderes a nivel mundial fabrican exitosamente sus productos aquí. Ahora vamos a tratar de subir el nivel, convirtiendo a Santiago en el hogar de empresarios que confían en nuestras capacidades para multiplicar sus nuevas inversiones. Esa es la visión que desde la corporación compartimos y junto con otras instituciones de la ciudad. 3 años han sido suficientes para demostrar que con poco podemos hacer mucho. Desde la Junta Distrital de Santiago Oeste hemos llevado una solución a cada sector de esta laboriosa tierra. Canchas deportivas, parques, aceras y contenes, casa club, protección al canal, reparación de complejos deportivos, remozamiento de plazas y áreas verdes, canalizaciones de megahoras. Seguimos avanzando porque Santiago Oeste es de todos. Licenciado José de Jesús Jaques, servicios jurídicos en general, divorcios, alquileres, transferencias de propiedades, partición de bienes, todo tipo de actos. Calle 51, número 42, en Sánchez Mella 1. Contacto de teléfono y WhatsApp 809-847-7032. Licenciado José de Jesús Jaques, un abogado de confianza. Presentamos ahora una visión de actualidad en el comentario del profesor José Jaques. El Fondo Monetario Internacional, que tiene unas funciones de regulación y evaluación de la economía de los países, ha publicado que la economía de América Latina y el Caribe crecerá 2.3% en el 2026, una décima más de lo previsto.
De cara a 2027, dice el informe, el Fondo Monetario Internacional mantiene que la región crecerá 2.7, tal y como había calculado en enero. Es decir, 2.3% en este año y 2.7% el año que viene. La economía latinoamericana y el Caribe se supone una décima menos de 2025, pero mejora también en una décima lo previsto por el Fondo Monetario Internacional en enero, cuando hizo su proyección anterior. Así, según el informe de perspectiva del FMI, difundido este martes, la economía de la región avanzará este año más que en 2025, pese a la elevada incertidumbre global desatada a raíz de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán, que hará que otras grandes regiones del mundo sufran una ralentización. De cara a 2027, el organismo mantiene que la región crecerá 2.7%, tal y como había calculado en enero, aunque respecto a su previsión del pasado octubre supone una décima más. Crecimiento en Centroamérica. Para Centroamérica se prevé un avance de 3.7% en 2026, igual que en el 2025, y del 4% en el 2027. Impulsada por el consumo interno y las remesas, y para el Caribe 5.7% en 2026 y 8,6% en 2027, frente al crecimiento del 6.2% en 2025, con economías beneficiándose de la recuperación del turismo, pero también expuesta a fenómenos externos. Y yo pondría entre paréntesis guerra, entre otras cosas, precio del petróleo, el dólar. El conjunto de la región sigue condicionado a factores externos como el encarecimiento de la materia prima, endurecimiento de las condiciones financieras y la desaceleración de la demanda global, aunque con impactos diferenciados entre los países. O sea que depende cuál país sea. En ese sentido, el fondo explica que las economías importadoras de energía son las más vulnerables a estos choques, mientras que los exportadores de materia prima pueden beneficiarse parcialmente. Destaca que en el actual entorno internacional ha incentivado a varios países de la región a acelerar acuerdos de integración, como el alcanzado recientemente entre Mercosur y la Unión Europea, y enfatiza que estos pactos pueden fortalecer vínculos comerciales y diversificar las exportaciones. Brasil se desacelera y México al contrario. Brasil se beneficiará entre las principales economías de la región. El fondo prevé que Brasil se desacelere en 2026 con un crecimiento de 1.9% frente al 2.3% de 2025 y repunte de 2% en el 27. Se beneficiará inicialmente de su condición de exportador neto de energía, aunque posteriormente empezará la menor demanda global, el encarecimiento de insumos como fertilizantes y condiciones financieras. México, por su parte, crecerá 1.6% este año y 2.2% en 2027, después de haber registrado un 0.6% en 2025, en un entorno marcado por la consolidación fiscal, una política monetaria restrictiva y las tensiones comerciales principalmente con Estados Unidos. Argentina, que creció 4.4% en 2025, moderará su avance en 3.5% en 2026 y al 4% en 2027, aunque mantendrá uno de los desempeños más sólidos entre las grandes economías de la región, impulsada por un proceso de estabilización macroeconómica y reformas que, según el fondo, mejoran la confianza en Argentina. Colombia crecerá 2.3%
en 2026 y 2.5% en el 27, tras haber avanzado un 2.6% en 2025, con un patrón de expansión moderado condicionado por el entorno externo. Hay que decir que Colombia tiene un conflicto arancelario con Ecuador. Chile registrará un crecimiento de 2.4% en 2026 y 2.6% en 2027, después del avance de 2.3% en 2025. Mientras que Perú lo hará un 2.8% en ambos años, tras haber crecido 3.4% en 2025. Y fíjense que Perú, que tiene un problema electoral, un problema de los partidos políticos, y ha tenido en pocos años muchos presidentes, pero ha mantenido su economía. En ambos casos, es decir, Perú y Chile, el fondo apunta a crecimientos contenidos, afectado por la menor demanda externa y el encarecimiento de la energía. Ecuador se desacelerará al pasar del 3.7 en 2025 al 2.5 en 2026 y 2027, mientras que Venezuela repuntará un 4% en 2026 y un 6% en 2027 frente al 1.5% de 2025. Claro, con Maduro no había posibilidades económicas en Venezuela. Ahora, con Delcy y esa conexión con Estados Unidos, lógicamente va a ayudar a la economía. Para Bolivia se prevé un avance de 3.3% en 2026, tras una caída de 1.2% en 2025. El crecimiento en Paraguay cederá un poco al 4.2% en 2026 y un 3.5% en 2027, tras el avance del 6% en 2025, Paraguay. Y Uruguay crecerá un 1.8% en 2026, igual que en 2025, y 2.6% en 2027. Y como se ha visto en esa lista de números y porcentajes, entonces en 2027 el fondo para América Latina proyecta un crecimiento de la economía en 2027. Y al parecer, este enfoque de la economía que apunta a las importaciones, las exportaciones, lo que tiene que ver con turismo y también con remesas, el fondo no ve mucho problema en 2026. Eso es bueno, y mejor aún cuando está proyectando un 2027 con crecimiento en la mayoría de las economías. Y fíjense que tanto México como Brasil, que son países grandes, lo de México influye mucho en sus relaciones comerciales con Estados Unidos, con quien tiene frontera. Y Brasil, que es una economía fuerte comparada con el resto de América Latina, pero también está, y un dato curioso, y es que Brasil, encabezando el Mercosur prácticamente, y con este acuerdo, sin embargo, el fondo no le ve que esto signifique un gran crecimiento en su economía. Y este acuerdo, y ya finalizamos el comentario, este acuerdo del Mercosur con la Unión Europea se supone que fortalezca las economías, sobre todo de Argentina y de el Brasil, que son los líderes principales del Mercosur y que tenían muchísimos años buscando este acuerdo que a los países principales de la Unión Europea están muy animados a pesar de la protesta, a pesar del rechazo que tenía Italia y Francia, sobre todo Francia, las protestas de los agricultores y todo esto. Pero en sentido general el fondo ve bien cómo está caminando
la economía en América Latina. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a pasar a unas noticias. Presentamos las informaciones de nivel en el plano local. Unos ciudadanos del barrio La Emboscada, una de las comunidades originales de Santiago Oeste, que se llama La Emboscada de Rafael porque su entrada principal, cuando no existía Cienfuegos, era por Rafael, que es una comunidad muy original. Han sido citados al Palacio de Justicia por la ocupación de unas tierras. Vamos a ver lo que ellos dicen. ¿El nombre suyo? Luis José Lizardo. Dígame usted dónde. ¿No? La otra parte vendrán. No sé, porque ellos nunca han venido, ellos siempre los citan y mandan un abogado, nunca han venido, ¿no? ¿Qué te tiene que aportar respecto a esta situación de ustedes? Bueno, nosotros tenemos lo que nos entregó el libro, y miren, el IAD. ¿Qué tiempo hace que le dieron ese documento a usted? Aproximadamente 25 años. ¿Se lo dio qué gobierno? No, en el gobierno de Hipólito. Hipólito Mejía. Sí. Y ese asentamiento para que ustedes reducieran la tierra. Claro. Ustedes están fuera de la tierra de ellos. Nosotros estamos en el muro de Canay. En el muro. En la tierra que sacaron de Canay, tiraron encima de ese muro que nosotros estamos. ¿Qué tú pides de las autoridades? Ya que resuelvan esto, que ya estamos cansados de coger lucha con esta gente. ¿Como cuántas familias hay? Como 20 familias. Para recordar cuáles son las Magali y un señor llamado Antonio. Levántalo. ¿Quién se te viene esto el día de hoy ya? No, vamos a determinar y a ver lo que le dice la justicia, lo que nos dicen allá. Vamos a presentarnos allá a ver. ¿Y tú? Ahí, ¿dónde está ubicada esos terrenos? Ubicados en la emboscada de Rafael. Sí. Ya. Bueno, ahí está. Pero ellos se han presentado y ellos dicen, bueno, esa persona no ha venido, manda al abogado. Sí, porque es que el abogado es el que representa. O sea, si manda el abogado, la persona está ahí. Vamos a ver ahora, miren, en el día de ayer, el programa Niños con una Esperanza, que coordina el pastor Pablo Ureña y la pastora Elizabeth Ramírez, realizaron una marcha para solicitar a las instituciones del Estado ir en protección de los niños, niñas y adolescentes. Vamos a ver imágenes sobre la marcha. Marca el paso. Marcha. Saludos al público. ¡Gracias, señor! Marca el paso. Marcha. Marchando pacíficamente con el propósito de elevar la conciencia a los ciudadanos que son padres, madres, tíos, abuelos, vecinos, para que tomemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos, de acompañar a los niños que están en nuestro entorno sin maltrato, sino más bien proveerle de un entorno seguro. Y eso tiene que ver con evitar esta música que promueve la violencia, porque al final maltrata a nuestros niños. Terminen eso.
Eso tiene que ver también con perseguir los puntos de drogas que utilizan a nuestros niños. Eso tiene que ver también con promover una cultura de respeto a través de todas las entidades que promueve o que tiene el Estado. Niños con una Esperanza en el día de hoy levanta la voz para decir: nuestros niños importan, tienen derecho y hay que hacerlos valer. El tema de hoy es sobre la protección de la niñez y es un llamado urgente contra el maltrato infantil. En el día de hoy, en el marco de una marcha pacífica organizada por el programa Niños con una Esperanza, que reúne a líderes comunitarios, representantes religiosos, autoridades escolares y medios de comunicación, queremos hacer un llamado a las autoridades, ya que el maltrato infantil afecta tanto lo físico, psicológico, emocional y por negligencia. Constituye una grave vulneración de derechos fundamentales. Sus consecuencias no solo afectan su bienestar inmediato, sino que dejan huellas profundas que impactan su desarrollo, su salud mental y el futuro de toda la sociedad. Esta movilización tiene como objetivo generar conciencia colectiva y exigir acciones concretas por parte de las autoridades competentes. Es imprescindible fortalecer los sistemas de protección, eficientizar los canales de denuncias accesibles y eficaces y promover políticas públicas que prevengan, detecten y sancionen cualquier forma de violencia contra la niñez. Por ejemplo, combatir la venta y uso de vape en los niños. Igualmente, pedimos que se abran y se aumenten centros terapéuticos que brinden apoyo a los padres y madres sobre la crianza positiva de los hijos. Asimismo, hacemos un llamado a toda la comunidad a tomar conciencia de que la protección de los niños y niñas no es solo responsabilidad del Estado, sino de cada uno de los padres, madres, vecinos, compadres, empresarios, colmaderos, parientes y demás. Escuchar, acompañar, educar con respeto y denunciar con actos fundamentales para contribuir en un entorno seguro. Hoy marchamos por quienes no siempre pueden hablar. Marchamos para recordar que una sociedad justa comienza por el cuidado y la dignidad de su infancia. Porque proteger la niñez es proteger el futuro. Me equivoqué 25 veces. Pablo se preocupa porque se equivocó leyendo, pero eso es normal. Bueno, ha sido persistente los pastores Pablo Ureña y Elizabeth Ramírez con ese programa que nosotros, el proyecto Niños con una Esperanza, nosotros hemos sido siempre solidarios con su ONG por el trabajo que hace en el barrio Santa Lucía y barrios periféricos, La Piña, Villarrosa, todos esos barrios, un trabajo permanente con más de 200 niños. Y sobre todo, además de lo que hacen en la institución en favor de la niñez, han sido persistentes pidiéndole a las instituciones del Estado acudir, no a Niños con una Esperanza, acudir a la comunidad y resolver estos problemas que ellos denuncian siempre. La incidencia de los puntos de drogas que utilizan a los niños como mulas. Y ellos lo han denunciado esa música pecaminosa, esa música agresiva que llama a consumir drogas, que llama a la violencia, que llama a la degradación humana, que ofende a las hembras, todo eso. Pero nosotros también hemos dicho que la responsabilidad principal es en la familia. De ahí es que parte todo. Incluso el Estado podría intervenir. Y si no se endereza un poquito, la gente que está criando niños no significará gran cosa. Si la familia se concentra a hacer lo que tiene que hacer,
menos chateo, menos pantalleo, menos fantasía para las madres y padres. La gente tiene derecho a hacer cosas, pero también la gente debe mirar como número uno su responsabilidad. Ahí hay que insistir en la responsabilidad de padres y madres. Y entonces luego, acciones de fortalecimiento pueden hacer las iglesias, y las escuelas y las organizaciones. Pero si en la familia no se hace nada, todo el tejido social pudiera hacer un esfuerzo y sería en vano si la madre de ese niño no lo atiende. Si ella se dedica a otra cosa que no sea su papel de madre, aún tenga que trabajar, porque se puede trabajar y hacer su trabajo bien. Vamos a ver ahora, el alcalde Ulises Rodríguez ha estado todos estos días haciendo limpieza preventiva de cañada, de avenida, de lugares que posiblemente no habían sido atendidos y que ante el llamado por esta cuestión de la lluvia, que no llovió significativo ayer en la parte norte de Santiago, sino para otras partes, en la provincia es grande, pero vamos a ver lo que ocurrió ayer en la mañana. Aquí pueden ver, estamos trabajando en lo que es un programa preventivo, tomando en cuenta los anuncios y la alerta que hemos recibido de amenaza de lluvia, de la alta posibilidad de lluvia, y viendo lo que ha ocurrido en otras ciudades. En Santiago nos hemos estado preparando con tiempo desde el primer día que asumimos la alcaldía en un programa de limpieza de los invernaderos por un lado, y como pueden ver aquí también de limpieza de cañadas. Este programa tiene como objetivo evitar la obstrucción. Cuando no se retira la basura con tiempo que se va acumulando de plástico y otros objetos, al momento de llegar la lluvia provoca desbordamiento por las obstrucciones, ya que se congestionan los invernales, pero también sistemas como este de drenaje de alto nivel colapsan. Hoy estamos en este momento dándole seguimiento al programa que tiene la alcaldía de Santiago, que es de limpieza de cañada y de invernales. Exacto, cuando dijo invernadero, quiso decir invernales, que son esas piezas de acero, de hierro, que se colocan en los hoyos de la calle, de la cuneta, del contén, para que el agua baje por ahí hacia los sistemas soterrados. Si se tapa esa parte, el agua sigue por la superficie, se acumula y produce los desbordamientos. Eso no debe estar tapado ni con tierra ni con basura, que es lo que está diciendo el alcalde Ulises Rodríguez, que es importante eso que él está haciendo. Ese trabajo, que yo supongo que no es una sola brigada, sino, bueno, la prensa va a donde él está, pero uno supone que hay varias brigadas en diferentes puntos de Santiago. Vamos a ir a otra pausa y al regreso compartiremos las noticias internacionales. Este libro, Santiago, meca empresarial y epicentro de inversión, con sus 296 páginas, nos ofrece una estructura sui generis. La ciudad hoy, la ciudad mañana, la ciudad ayer. Nos muestra primero el futuro de Santiago en los próximos 15 años desde múltiples aristas, y luego nos devuelve en un muy oportuno flashback al pasado de la ciudad para contarnos lo que fue desde la postrimería del siglo XIX y su arduo y persistente trabajo a lo largo de todo el siglo XX. Las zonas francas ya han demostrado una y otra vez
cómo las marcas líderes a nivel mundial fabrican exitosamente sus productos aquí. Ahora vamos a tratar de subir el nivel, convirtiendo a Santiago en el hogar de empresarios que confían en nuestras capacidades para multiplicar sus nuevas inversiones. Esa es la visión que desde la corporación compartimos y junto con otras instituciones de la ciudad. Porque sus métodos son novedosos. Porque aquí me siento como en familia. Porque brinda una formación integral. Porque sus maestros son profesionales de alto prestigio. Porque estar aquí es como estar en casa. Por eso y más, el Instituto de Cultura y Arte, ubicado en la ciudad de Santiago de los Caballeros, es el escenario ideal donde los jóvenes talentos se convierten en los grandes artistas que enorgullecen nuestra nación. Esta es una puerta abierta de manera permanente, un camino de oportunidades, la posibilidad de hacer realidad los sueños de aquellos que aman el arte. Tres años han sido suficientes para demostrar que con poco podemos hacer mucho. Desde la Junta Distrital de Santiago Oeste hemos llevado una solución a cada sector de esta laboriosa tierra. Canchas deportivas, parques, aceras y contenes, casa club, protección al canal, reparación de complejos deportivos, remozamiento de plazas y áreas verdes, canalizaciones de megahoras. Seguimos avanzando porque Santiago Oeste es de todos. No la tire. Se le puede dar vida de otra manera, como por ejemplo... Ok, reúsala y dale vida. Gracias. Reusar es volver a utilizar aquellas cosas que todavía pueden ser útiles en lugar de desecharlas, dándoles otra vida. Solo tú puedes mantener el barrio limpio. Licenciado José de Jesús Jaques, servicios jurídicos en general, divorcios, alquileres, transferencias de propiedades, partición de bienes, todo tipo de actos. Calle 51, número 42, en Sánchez Mella 1. Contacto de teléfono y WhatsApp 809-847-7032. Licenciado José de Jesús Jaques, un abogado de confianza. Presentamos las informaciones de nivel en el plano internacional. El Papa León XIV se encuentra en Argelia y visitó la ruta de San Agustín de Hipona, ¿verdad? Una pieza clave en la Iglesia Católica. Vamos a ver. El Papa León XIV siguió los pasos de San Agustín durante el segundo día de su visita a Argelia. En Annaba, la antigua ciudad romana de Hipona, el pontífice visitó los vestigios del pasado histórico y un centro para ancianos pobres a cargo de monjas católicas. Luego celebró una misa en la Basílica de San Agustín en presencia de clérigos de toda África. La ciudad fue el hogar del influyente teólogo cristiano, cuyas confesiones es una obra fundamental en la tradición cristiana. El Papa estadounidense peruano se ha referido a sí mismo como Hijo del Santo y es miembro de la Orden Agustina. León XIV se convirtió el lunes en el primer Papa en visitar Argelia, la primera escala de su gira a 4 países africanos, aunque la jornada estuvo dominada por las duras críticas del presidente estadounidense Donald Trump. El primer día de su visita se vio además sacudido por un doble atentado suicida ocurrido a unos 40 kilómetros de Argel, en la ciudad de Blida, y del que las autoridades todavía no hicieron ningún comentario.
El pontífice partirá el miércoles de Argelia para continuar su gira en Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. Bueno, y Alemania y Ucrania firmaron un nuevo acuerdo de defensa. El tema ahora es la fabricación de drones de alta potencia, entre otras cosas. Entre Alemania y Ucrania ha habido un tema de economía, de inversión, de gasto en la guerra con la que Ucrania, además de lo que ha invertido Estados Unidos, Ucrania ha resistido el ataque ruso. Vamos a ver. Y la visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Berlín ha servido para dar un nuevo impulso a la alianza estratégica entre Alemania y Ucrania. Berlín apoyará en la producción conjunta de drones de última generación y otros sistemas de armamento. El canciller alemán Friedrich Merz afirma que el acuerdo envía al Kremlin una señal muy clara. Ucrania indica que el paquete de cooperación en materia de defensa asciende a 4.000 millones de euros. Invertir en un futuro unidos y reforzados. Ese fue el mensaje central del canciller federal alemán Friedrich Merz al firmar en Berlín una serie de acuerdos de colaboración en seguridad, tecnología de datos y recuperación industrial con Ucrania. Queremos aprender unos de otros, más aún que en el pasado. Queremos una Ucrania democrática, soberana, como socio poderoso en una Europa libre, segura y próspera. Previamente en la Cancillería, Merz y Zelensky asistieron a una exposición de drones desarrollados conjuntamente entre Berlín y Kiev desde el comienzo de la invasión rusa. Ambos líderes elogiaron la colaboración. Merz dijo que Alemania tiene mucho que aprender de los logros militares ucranianos. A ningún otro ejército en Europa se lo ha puesto tan a prueba. Bueno, y ya Ucrania puede hablar con esos años de resistencia a los ataques rusos. Ucrania ha ido cobrando autoridad, ¿verdad?, en materia de armas. Y por otro lado, el canciller ruso dijo que, o más bien denunció, que hay que prestar atención a los juegos peligrosos de los Estados Unidos. El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, denunció el martes los juegos muy peligrosos de Estados Unidos y sus aliados en Asia, a quienes acusó de atizar las tensiones para contener la influencia de Pekín y Moscú. China y Rusia, socios económicos y diplomáticos clave, han reforzado su relación en los últimos años, especialmente desde la invasión rusa de Ucrania en 2022. En ese contexto, Lavrov llegó a Pekín para una visita oficial de 2 días, donde ambas potencias buscan coordinar posiciones en asuntos internacionales. Durante un encuentro con su homólogo chino, Wang Yi, el jefe de la diplomacia rusa advirtió sobre el deterioro del equilibrio regional. Aumentan las tensiones en la península de Corea y en el espacio que durante muchos años fue una zona de cooperación y buena vecindad, el llamado espacio centrado en la ASEAN. Se intenta desmantelarlo creando pequeñas configuraciones de tipo bloque con el fin de contener tanto a la República Popular China como a la Federación de Rusia, que también limitan con esta región crucial. Lavrov señaló que las tensiones afectan temas sensibles como Taiwán, el mar de China Meridional y la península coreana, regiones donde, según dijo... Bueno, en medio de esta situación que ocurre en el mundo, los chinos mantienen su alianza con Rusia, incluso con España, a propósito de los pleitos entre España y Estados Unidos. China está aprovechando eso, acercándose a España. Pero en otro tema, con relación a la guerra en Medio Oriente, representantes de Israel y Líbano se reunieron en los Estados Unidos. Vamos a ver. Representantes de Israel y Líbano iniciaron el martes en Washington las primeras conversaciones directas entre ambos países en décadas.
Estados Unidos, mediador en la reunión, presiona para frenar el conflicto entre Israel y el movimiento islamista libanés Hezbollah, por temor a que éste pueda obstaculizar las negociaciones con Irán, que no han tenido avances por ahora, tras el fracaso del encuentro en Pakistán el fin de semana. En el inicio del encuentro, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó a ambos países a aprovechar una oportunidad histórica para la paz. Esta es una oportunidad histórica. Estamos trabajando contra décadas de historia y las complejidades que nos han llevado a este momento y oportunidad únicas. Sé que algunos tienen preguntas sobre altos al fuego. Esto va mucho más allá. Se trata de poner fin de manera definitiva a 20 o 30 años de influencia de Hezbollah en esta parte del mundo, y no solo al daño que ha infligido a Israel, sino también al daño que ha infligido al pueblo libanés. Líbano se vio arrastrado a la guerra en Oriente Medio el 2 de marzo, cuando el movimiento libanés Hezbollah, aliado de Teherán, lanzó ataques contra Israel en respuesta a los bombardeos conjuntos israelo-estadounidenses contra Irán que desencadenaron el conflicto. Según las autoridades libanesas, los ataques israelíes han matado a más de 2.000 personas y dejado al menos 1 millón de desplazados. Bueno, el tema con el Líbano tiene de malo que Israel, con quien está tratando, es un intento por tratarlo con el Estado de Líbano, que aunque han tenido dificultades históricas, Líbano e Israel, pero Hezbollah no representa al Estado Nacional. Hezbollah es un grupo ideológico, es un grupo chiita pro-iraní, y tiene más fuerza que el gobierno del Líbano. Esa es la situación, pero quizás se pueda, en medio de este escenario donde se discuten posibles acuerdos, no hay nada todavía, ojalá pueda entrar en un acuerdo que será bueno para Israel y bueno para el Líbano. Así llegamos a la parte final de esta edición, Informaciones de Nivel. Muy agradecido de su atención, le invitamos a que mañana nos acompañe para otra entrega. Bendiciones, feliz resto del día. Aquí finaliza Informaciones de Nivel con José Jaques. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Las mejores series, las mejores películas.